La segunda sección. Nos habíamos quedado en la parte introductoria y dijimos, me parece importante el esfuerzo de formación de la SER. Ahí. Vamos entonces. Bien. Quinto que vimos la sesión pasada, además de la parte introductoria, vimos el comportamiento del proceso de formación de un acero típico estructural que tiene un límite de fluencia definido y una plataforma de fluencia. Vimos entonces varias de las características, como por ejemplo, vimos el límite de fluencia, el límite de proporcionalidad, el límite elástico, la tensión de rotura, en fin. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? En general, la calidad del acero, es decir, sus propiedades, las propiedades del acero, depende de su composición química. En general, el acero es una aleación. El hierro, principalmente, más carbono, y pueden estar presentes otros minerales. De la presencia de estos minerales y de la distribución total de ellos, de eso depende, de esa composición depende de las propiedades como son el límite de fluencia, la ductilidad, la tensión de rotura. Por lo general, la propiedad que se mantiene constante para todos los aceros es el módulo de elasticidad. Entonces, en base a esto, vamos a brevemente a resumir cómo se fabrica el acero, cómo se produce el acero. Y en estas industrias es en donde se define básicamente la calidad del vidrio. Básicamente, ¿cómo empieza el proceso? El proceso empieza con la explotación de la materia prima en las canteras. De donde se obtiene el mineral, el hierro. Básicamente, de las canteras se obtiene el hierro, que evidentemente no viene en un estado puro, sino se obtiene de minerales que contienen el hierro. Entonces, de aquí se extrae lo que es el hierro. Este material se transporta y luego se procede a una primera etapa de fundición en lo que se conoce como altos hornos. A temperaturas sobre los grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene de aquí? Primero se extrae de los minerales toda su pues, se extrae el hierro en estado puro y se retira los minerales, digamos, de escoria, lo que no sirve. Luego se procede a la adición
en función del tipo de acero que se quiera conseguir, de la dosificación requerida, y se procede a una fundición en arco de Ley. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se adiciona el carbono al hierro y se obtiene ya el acero primario. Y en caso de que se requiera, se le añaden otros minerales como el cromo, el manganeso, el zinc, etc. Sí, adelante. ¿Puede repetir esa parte? Claro. Vamos a ver. Primero se explota los minerales de las canteras que contienen hierro. Se procede a un proceso de trituración de los minerales y se extrae el hierro. Luego se funde, y enseguida les paso un video que les complementa esto, pero luego se funde ese material y se funde el material y se retira la escoria del mismo y se procede a una segunda fundición en hornos de arco eléctrico, se llama, en el cual se le añaden los minerales que requieren en función de la calidad del acero que requiere. Enseguida vamos a ver cuáles son los tipos de acero. En esa etapa ya tenemos el acero como tal en estado semilíquido. Entonces eso es transportado en diferentes bandas y se procede al proceso de laminado y enfriado. Entonces lo que se hace es en una primera instancia pasa por rodillos que le dan la forma de lámina. Y tengo las planchas de acero. Luego pasa a un segundo proceso, se le da la forma deseada del perfil. Si es una viga tipo I, si es una sección tipo canal, si es una sección tipo ángulo. Entonces esto se da en 2 o 3 etapas. Y se obtiene ya laminado y enfriado. Entonces se obtienen los diferentes perfiles. Tenemos perfiles tipo E, tipo I, que son normalmente los de, a ver, existe varias denotaciones según IST para los perfiles en forma de I, que son el perfil WD, que son cuando los patines son anchos, el perfil S, que es el patín angosto, el perfil HP, que es cuando el perfil tiene una forma de I, pero la sección es cuadrada, es decir, el ancho y el alto son prácticamente iguales. Y ahí tenemos los perfiles tipo ángulo, canales, los perfiles tubulares, que son los HSS, en fin, toda la gama de perfiles disponibles en el mercado. ¿Qué es lo particular que aparece como algo particular durante el proceso de fabricación de los perfiles laminados de jardín? El tema este del enfriado. Como ustedes saben, estamos pasando de temperaturas muy elevadas que funden al hierro a temperaturas ambiente. Y el proceso de enfriado se da normalmente viene acompañado con enfriado con agua o con algunas sustancias de actividad. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, una plancha de este tipo sufre este fenómeno. El proceso de enfriado, el fenómeno que sufre es de que el enfriado es no uniforme. ¿A qué me refiero? La sección transversal del perfil, le voy a dibujar una especie de perspectiva como esta. Este es el perfil, cuando ya está laminado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empieza a enfriarse, no todas las superficies, a ver, a lo que me refiero es de que todo este contorno
perímetro del perfil no sufre un enfriamiento importante. Es decir, existen porciones que se enfrían más rápidamente que otras. ¿Qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia, voy a colocarle aquí, el enfriamiento es igual como el uniforme, trae como consecuencia la generación de lo que se conoce como esfuerzos residuales. Vamos a tratar de explicar ese tema. Como analogía, recuerdan ustedes en mecánica de materiales los problemas de dilatación térmica. ¿Qué es lo que sucede si esa barra no soporta ninguna carga? ¿Cuál sería el estado tensional de expresión de superficie? Si no le aplico ninguna carga, ¿qué esfuerzo distribuye? Ninguna. ¿Qué pasa si no le aplico ningún esfuerzo, pero incremento la temperatura de la barra y está empotrada? Tiende a dilatarse, ¿no? Digamos que esto tendería a dilatarse aquí, de esta manera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Están los apoyos. Entonces, ¿qué se genera? Esfuerzo. Debido a qué? A la variación de temperatura. Algo similar, análogo a esto, no igual, pero análogo a esto, ocurre en los perfiles laminados. Porque, como digo, no toda la sección transversal se enfría de la misma manera y por lo tanto existen gradientes de temperatura. Eso conlleva a que se generen esfuerzos internos en el perfil, sin que el perfil experimente una carga externa alguna. Yo te quiero entender. Eso es lo que se conoce como esfuerzos residuales y vamos a ver a lo largo del curso cómo se consideran estos esfuerzos residuales en el sistema. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos residuales pueden tomar valores altos. Aquí, esta sería una distribución aproximada de esfuerzos. Así, ahí se ha determinado que los esfuerzos residuales pueden cerrarse e incluso llegar a valores tan altos como el 30% del límite de fluencia del material, que es un valor bastante alto. Lo mismo si tenemos un perfil en forma de I. Entonces, lo mismo ocurre en un perfil en forma de I. O tener esfuerzos en el patín, o tener esfuerzos en el arma. Entonces, la presencia de esfuerzos residuales podríamos verle como que la viga o la columna estuviera preesforzada y estuviera soportando una carga previa, puede interpretarse de esta manera. Pero, evidentemente, no existe una carga externa. En el caso de los elementos, la compresión puede ocasionar que se acelere el fenómeno de expandeo, el expandeo y carga menor. ¿Cómo vamos a ver? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, muchachos? Durante la construcción de un edificio de acero, ¿qué otro proceso creen ustedes que puede conllevar a la presencia de esfuerzos residuales? ¿Y dónde existe, en qué proceso se calienta y se enfría? ¿En la soldadura? Sí, muy bien, en la soldadura.
Muy bien. Vamos entonces a ver un video de cómo se fabrica el acero. ¿Se ve ahí la pantalla? Permítame ver si hay algún problema con el audio. No, me parece que está bien el audio. Me corto. Pocos fuegos artificiales son más espectaculares que la hazaña que representa la fabricación de acero. La historia del metal y el acero es fascinante de principio a fin, especialmente cuando se ve desde el punto de vista de quien lo fabrica. La historia comienza con una explosión. Mientras la roca explota, la materia prima del acero es lanzada a la superficie en forma de taconita, una roca férrica que lleva dentro el mineral de hierro en bruto. Para llegar a ese mineral, se tritura la roca hasta hacerla polvo, separando el hierro con poderosos imanes. Entonces, se calienta y moldea el mineral en pellets, que luego serán transformados en hierro puro. Después, con carbón se crea el coque, que servirá como combustible que alimenta los altos hornos que producen el hierro. Una vez triturado el carbón, se introduce en hornos al alto vacío de 12 a 16 horas para obtener combustible sólido. Este combustible y los pellets se mezclan en el alto horno, donde se añaden cantidades suficientes de piedra caliza para eliminar las impurezas. Desde abajo llega aire sobrecalentado que provoca la combustión del carbón, intensificando el calor que transforma las materias primas en hierro fundido. En el alto horno se alcanzan temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius. Y en intervalos regulares se vierte la mezcla de hierro fundido en gigantes contenedores llamados torpedos, que viajan sobre rieles al horno básico de oxigenación donde el hierro se transforma en acero. Se pueden producir cantidades enormes de acero en poco tiempo en este proceso, el cual comienza introduciendo chatarra de acero, o scrap, en el horno de oxígeno añadiendo el hierro fundido. Es todo un espectáculo cuando el oxígeno es soplado a la mezcla a velocidades supersónicas, en donde el hierro fundido se convierte en acero. Ahora, todo está listo para crear la mezcla que hace al acero el metal más utilizado en el mundo. Se pueden producir miles de composiciones químicas diferentes para satisfacer la demanda del cliente, lo que le da un alto valor agregado al producto final de acero. Otro espectáculo se abre camino al verter el acero fundido desde el recipiente superior hacia los moldes. Enseguida, se dirige hacia la cámara desgasificadora donde se convierte en un material altamente maleable. El proceso ahora se enfoca en el terminado y acabado, lo que determinará aún más las características del acero. El primer paso es posicionar el cucharón sobre la artesa o embudo en donde se alimenta la máquina de colada continua, la cual contiene moldes que le dan forma al acero. El acero fundido ahora a 1650 grados Celsius es canalizado de la cuchara a la artesa donde se enfría a un sólido. La forma del molde determina la forma del producto semiterminado. Este normalmente sale de la colada con un espesor de 8 a 9 pulgadas y de 3 a 5 pies de ancho.
Se cortan en secciones de 40 pies de largo y se apilan para procesos posteriores en los trenes de laminación en caliente. Ya en el tren de laminación en caliente empieza la transformación de las planchas gruesas de acero en delgadas hojas. Las planchas son recalentadas a 1300 grados Celsius y se descalcifican antes de entrar a una serie de rodillos o molinos que las hacen más delgadas y largas. Enseguida entran a un ciclo de acabado donde más rodillos hacen aún más delgadas las hojas. Finalmente son enfriadas y enrolladas en bobinas que pueden tener miles de metros de largo, pero solo una fracción de pulgadas de ancho. El proceso completo jamás fue tocado por manos humanas. Todo es controlado por operadores usando lo último en tecnología y equipo automatizado que pone todo en acción. Después se trasladan las bobinas para ser bañadas en ácido que limpia la superficie. Algunas son empacadas y despachadas directamente al cliente final como bobinas de lámina rolada en caliente, mientras que otras son destinadas a un proceso de rolado en frío que las hace más delgadas para acabados especiales. Aquí las bobinas pueden ser empacadas para su entrega o bien pasar a otros procesos de acabado como el recubrimiento para la resistencia a la corrosión o el adelgazamiento para reducir aún más el calibre. De hecho, muchos de los productos salen de las instalaciones de acabado como las superestrellas de la industria. Un acero más ligero, más fuerte, altamente maleable, ingeniería que era impensable tan solo hace algunos años atrás. No es extraño que la historia de la fabricación de acero sea tan interesante, con la innovación que garantiza algo nunca antes visto, que se hace presente en cada producto, en casa, en edificios, carreteras y en cada parte de nuestra vida diaria. Y con un grupo de miles de personas que perfeccionan constantemente cada paso del proceso de fabricación de acero. Desde las pequeñas pellets de hierro proveniente de la taconita hasta las bobinas empacadas y más. Bien, eso sería como para complementar lo expuesto anteriormente. No sé si hay alguna pregunta. No sé si, no, pero los que hacen los aceros se crean en esas láminas finales, en acero, y ellos ponen un molino. A ver, hay dos tipos de acero. Buena pregunta. Tenemos dos tipos de acero. El acero laminado y caliente, que es el que estudiamos aquí. Ese acero es laminado, como su nombre le indica, a alta temperatura. Entonces, como se veía en el video, una vez de que se confeccionan esas planchas, pues es el primer rollado. Luego ese proceso pasa y se le da un segundo, un tercer rollado según corresponda, pero en temperatura casi semi-líquida, cuando el hierro aún está, cuando el acero aún está caliente. Ahora, existe el otro tipo de acero que se utiliza en construcciones menores, en construcciones ligeras, que son los perfiles doblados del frío. Los perfiles doblados del frío básicamente lo que hacen es primero, una fábrica de acero laminado no tenemos mucho. Lo que tenemos sí son las dobladoras en frío. Entonces, esos perfiles son primero de lámina delgada. Entonces, ¿en qué consiste eso? Las planchas que vienen del proceso fabricado, del proceso antes de escrito, son dobladas en frío, en temperatura ambiente. Y eso se puede conseguir todo con perfiles con láminas delgadas. Eso no son importantes. Producto de ese proceso de doble en frío, es que esos
esos perfiles tienen un tratamiento diferente. Entonces, el código que define el comportamiento o que detalla el diseño de esos perfiles, desde la IETI, que es el perfil tablado de un frío. Lo que vemos nosotros son los perfiles laminados en caliente. No sé si está clara la duda. ¿Alguna otra pregunta? Todos esos perfiles de movimiento. ¿Cuáles? En Ecuador. Los perfiles laminados en caliente. Pesen, pero no tienen la misma popularidad que nuestros países. Generalmente se importa. Dependiendo del tipo de proyecto. Es más común utilizar en nuestro medio los perfiles bordados en frío. Y esos perfiles no los tienen de acá. No me parece que hay Uganda, hay varias está. No hay solo. Bien. Ahora, volviendo al tema, como había dicho, las propiedades químicas influyen o la composición química influye en las propiedades del acero. Generalmente la adición de carbono al hierro ocasiona de que el índice de fluencia del material resultante, en este caso el acero, tienda a elevarse. Como consecuencia, sin embargo, negativa es que la conductividad se ve reducida. Entonces, vamos a ver los tipos de acero en función de la composición química. Básicamente tenemos tres tipos de acero. Aceros de carbono, tenemos los aceros de alta resistencia y baja aleación, y los aceros de alta aleación. ¿Cuáles son los aceros de carbono? Básicamente son los aceros que principalmente consisten en una aleación de hierro más carbono. Y tenemos cuatro tipos de aceros de aceros de carbono. Tenemos los aceros de bajo contenido de carbono, es decir, donde el contenido de carbono es de menos del 0.15%. Lo que se conoce como aceros dulces, que tiene un contenido de carbono entre el 0.15 y 0.29%. Este es el acero que más usamos en nuestro medio. Y como ejemplo tenemos el acero A36. Ya vamos a describir el acero A36. Este es uno de los aceros más usados en nuestro medio. Vamos a ver qué significa el A36. Pero cuando escuchen el acero dulce se refiere al acero cuyo contenido de carbono va entre 0.15 y 0.29%. ¿Y qué característica tiene el acero dulce? Que la curva de esfuerzo de formación tiene un límite de fluencia bien definido, como se observa acá, y tiene una plataforma de excelencia. Es decir, desarrollan grandes
niveles de ductilidad. Esa es la característica del acero dulce. Esa curva de esfuerzo de formación. Los otros aceros con mayor contenido de carbono, lo que sucede, el problema que tienen es de que empiezan a perder su ductilidad. Entonces tenemos los aceros de contenido medio de carbono. ¿Con el precio de 0.15? A 0,29, perdón. Contenido medio de carbono. Cero 0,59. Y aceros de alto contenido de carbono. Estamos hablando entre 0,6 y unos 70% de carbono. ¿Qué características tienen estos aceros de alto contenido de carbono? Que no presentan una curva de esfuerzo de formación como la que vimos, sino más bien la curva de esfuerzo de formación tiene esta forma. Es algo como esto. ¿Qué quiere decir? Que no tienen una plataforma de excelencia ni tienen un límite de influencia definido. Como no tienen un límite de influencia definido, como en el caso de los aceros dulces, lo que se hace es establecer un valor de deformación unitaria, como por ejemplo, el valor típico es para una deformación unitaria de 0.2. Se traza una paralela al tramo recto de la curva y en la intersección con la curva se le define esto como el valor del límite de influencia. ¿Sí? Y es evidente la diferencia con el acero dulce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Puedes dejar por favor. Estos subtipos de acero constituyen la primera categoría, que son los aceros de carbono. Entonces, como decía al inicio, incrementar el porcentaje de carbono conlleva a incrementar el índice de fluencia, pero la ductilidad del elemento o del material se ve reducida. Y el comportamiento del proceso de formación es diferente. Límite de influencia. ¿Pero? Aumentar el carbono, aumenta el límite. Sí, incrementa la resistencia como consecuencia. Pero reducen la ductilidad. Ahora, para superar este problema en el cual se pierde la ductilidad, se le adicionan minerales. Y con esto tenemos lugar a la segunda categoría de aceros, que son los aceros de alta resistencia y baja. Y baja reacción. En estos aceros, la característica es de que el porcentaje de acero, perdón, el porcentaje de hierro más carbono está aproximadamente en el 95% del acero. Y el 5% restante y el resto y contienen, pongamos así, un 5% de minerales que mejoran las características e incrementan la resistencia. Estos minerales son cromo,
magnesio, perdón, el manganeso, el molibdeno, el zinc, el níquel, el fósforo, vanadio. Entonces, la adición hasta un límite de un 5% de estos minerales permite incrementar el límite de fluencia de los materiales. Normalmente, el de acero A36 tiene límites de fluencia cercanos a los 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado, versus los aceros de alta resistencia tienen límites de fluencia aproximadamente de 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado y mantienen la misma forma de la curva de transformación. El tercero, molibdeno. No, níquel. Ejemplos de este tipo de acero que se utiliza en la industria son el acero A272, perdón, A572, que existe en el promedio, el acero A992, que surgió a raíz del terremoto del año 94 en Norwich, llevamos a comentar un poco al respecto. Y la característica es que tienen, como digo, límites de fluencia superior, pero preservan su integridad. La última categoría son los aceros de alta resistencia y alta adhesión. Que no son usados en la industria de la construcción. El porcentaje de minerales es mayor que el 5%. En este tipo de acero, el porcentaje de minerales es mayor al 5%. Los aceros que se usan normalmente entonces son los aceros dulces, es decir, el acero A36, que pertenecen a la categoría de aceros de carbono, y los aceros de alta resistencia y baja adhesión, particularmente los aceros de K242, A572 y A972. Vamos a hacer un pequeño resumen con las propiedades más usadas en estos aceros. Vamos a poner aquí. El acero A36, hay el acero A572, grado 50, que es el más usado, y el acero A992. El límite de fluencia mínimo del material, el límite de fluencia mínimo para el acero A36 es de, voy a poner de esta manera, en KSI y en unidades de kilogramos. A ver, voy a poner así. KSI primero, y luego kilogramos por metro cuadrado. Igual acá, KSI, kilogramos por cuadrado. Ahí, A572. Grado 50. A572, grado 50. Bueno,
Ya. Vamos describiendo uno por uno. El acero A36. El número F36 significa que el límite de fluencia mínimo en un ensayo a tensión de un espécimen de este tipo de acero es 36 KSI. Es decir, kilolibras por pulgada por hora. Esto equivale a aproximadamente 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? La tensión de rotura mínima. El esfuerzo de rotura está entre 58 y 80 KSI. Típicamente vamos a tomarle como 58. Pongamos el pelo entre 58 y 80. Alguien que me ayude multiplicando 58 por 70. 4.060. 4.060 kilogramos centímetros cuadrados es aproximadamente la esfuerzo de rotura de este material. Las unidades KSI kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, vamos con el acero A5-2. 5-2 es la denominación del acero y existe básicamente el de grado 50 y el de grado 60. ¿Qué significa grado 50? El acero A5-2 de grado 50 tiene un límite de fluencia mínimo de un ensayo a tensión de 50 KSI. Y esto es aproximadamente 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado. También existe el acero A5-2 de grado 60. La tensión de rotura de este material es de 75 KSI. ¿Quieren me ayudar multiplicando 75 por 70, por favor? 4.550 kilogramos por centímetro cuadrado es aproximadamente la tensión de rotura del material en kilogramos por centímetro cuadrado. Y finalmente el acero A992 tiene similares características en términos de esfuerzo de fluencia y tensión de rotura, es decir, 50 KSI o 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado como esfuerzo de fluencia y 75 KSI o 4.550 kilogramos por centímetro cuadrado como esfuerzo de rotura. ¿Qué diferencia a los aceros? El acero A5-2 grado 50 evidentemente tiene límites superiores del esfuerzo de fluencia mínimo. ¿En qué se diferencia el acero A5-2 del acero A992? En el grado de control de calidad que existe en su composición química y por tanto en las propiedades de los en las propiedades resultantes como FY y FU. ¿A qué me refiero? El acero A992 se empezó a fabricar a raíz en los años 90 a raíz del terremoto de Northridge en California, en el cual se observaron una serie de fracturas en las conexiones del equipo de acero. Entre las múltiples razones de las conexiones, de las fracturas de las conexiones, está que la resistencia de los materiales en campo era muy superior a la resistencia especificada en el diseño. Uno aparentemente podría esperar de que es mejor que un campo tenga una resistencia superior, pero existen ciertos problemas en las conexiones como el siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Si tengo acá una columna, y acá tengo una viga,
Normalmente, el diseño de la conexión está dado por la resistencia de la viga. Entonces, si la resistencia real de la viga es superior a la teórica, la resistencia de esa conexión debe en efecto ser superior. ¿Me explico? Pero si en el papel yo supuse una resistencia menor, en campo lo que sucede es de que el incremento de resistencia de la viga conllevó a esfuerzos adicionales sobre la conexión. Y esos esfuerzos adicionales, entre múltiples razones, no son esas, no es esa la única razón. Existieron otros tipos de problemas como el detallamiento de las soldaduras y demás detalles, pero como digo, entre las múltiples razones ocasionó o conllevó a fracturas en las conexiones. Y es por ello que a partir de ahí apareció este acero A992 que tiene una característica que no tiene el A552, que es la relación entre F y E y F. Esta es una relación libre. Veamos si me va a entender. Está claro las dos primeras filas de la matriz, ¿no es cierto? Es el límite de frecuencia mínimo especificado. Es la tensión de rotura mínima. Ahora, existe una tercera fila que es la relación entre FI y FU. Esta relación debe ser máxima. ¿Para qué? Para que esta distancia de acá, esta distancia que existe, tenga un valor límite. ¿Sí? Entonces, esta relación entre FI y FU máxima, para el acero A36 no existe ninguna disposición. Para el acero A552 tampoco, pero para el acero A992 se fijó un valor límite de 0,85. Entonces, ese control de calidad es exclusivo del acero A992 y que le da propiedades más deseables para el diseño mismo resistente. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, 0.84, voy a seguir diciendo 572 De nuevo la pregunta. Yo tengo la relación 0.84, lo tomo como 572.50 o como 992. No, a ver, creo que, a ver si te entendí. Si es que esta relación fuera 0,84, que no es que, a ver, no va por ahí. Digamos, tenemos tres categorías de acero. Si uno va a comprar un acero, va a especificar cuál es el tipo de acero. Entonces, yo pido acero A552, no existe una relación libre. No hay una relación libre. Pero si yo voy a comprar A992, tengo que calcular esa relación y si que es mayor que 0,85 no se acepta. Quiere decir que no cumple la especificación. Y existe una cuarta propiedad que es la elongación. La elongación se da en un ensayo igual de tensión. Que desde un ensayo de tensión, yo tengo que tener la promesa de acero debe tener una cierta capacidad para elongar, es decir, incrementar la factura. Normalmente esto se lleva a cabo en un ensayo de tensión en una probeta que tiene 8 pulgadas de longitud. Y la elongación mínima especificada es del 20%, del 18% y del 18%. ¿Cómo calculo esta elongación? En porcentaje, esta elongación se calcula como la longitud final menos la longitud inicial para la longitud inicial de la probeta. Sí. Ahora, la propiedad que habíamos visto del módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad más o menos es constante para todos los aceros, 29.000 o 2 millones de kilogramos por centímetro cuadrado, todos los casos.
Y estas son las propiedades que vamos a utilizar por el tiempo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo poquito una pregunta. El acero de alta aleación, ¿por qué no se usa ese? O sea, ¿por qué no? Digamos, no tiene propiedades adecuadas en términos de efectividad y esas cosas. Es más utilizado en otro tipo de industrias más allá de la construcción, en la que es la metalmecánica. En nuestro campo básicamente usamos estos aceros, en lo que es la construcción de edificios y puentes. ¿Alguna otra pregunta? Estamos claros. Bien, eso sería el primer capítulo introductorio al diseño en acero. Creo que podemos aprovechar los minutos que nos quedan para iniciar el siguiente. Esto como introducción a la teoría de diseño en acero. Vamos a iniciar entonces con el segundo capítulo. Conceptos de diseño. Vamos a iniciar con este segundo capítulo en el cual vamos a ver cuáles son los conceptos de diseño en acero. Vamos a introducir lo que es la filosofía del diseño según el método LDT. En cuanto a la filosofía del diseño en general, en el diseño estructural, ¿qué habíamos dicho en la sesión pasada, en la sesión introductoria? ¿En qué consiste el diseño de un elemento estructural? ¿Quién me indica? ¿Qué más? No nos interesa mucho. Exactamente. A ver, a nosotros lo que nos interesa es el diseño del elemento estructural. Economía, correcto. Correcto. La calidad de la teoría de la el diseño de un elemento estructural conlleva la selección de una sección transversal o de la sección transversal de un perfil que sea capaz de soportar las cargas aplicadas
de manera económica y segura. ¿Qué implicaba el término seguro? Rigidez y resistencia. Correcto. Implica un chequeo por resistencia. El término seguro implica un chequeo por resistencia, es decir, que no exista fracturas en las conexiones, no exista afluencia de los elementos a tensión, no implique clasificación de los elementos a presión, no exista pandeo de los elementos a carga axial. Eso es chequeo por resistencia, que no exista fallas por resistencia. Y por el lado de la rigidez, estamos hablando de un control de deformación. Como digo, el chequeo por resistencia, que indica que la resistencia requerida, esta es la ecuación básica que debemos cumplir, que la resistencia requerida sea menor o igual que la resistencia disponible. Claro, generalmente menor. La resistencia requerida, que lo que me resulta del análisis estructural son las fuerzas internas resultados del análisis estructural. Y vamos a ver que en el método del LFD existen factores de carga. Pero bueno, para cumplir esta ecuación de aquí, ¿qué es lo que tradicionalmente teníamos? Teníamos el método de esfuerzos admisibles, diseño por tensiones admisibles. Que es el método ASD. ¿En qué consistía el método ASD? Básicamente se limitaban los esfuerzos a se limitan los esfuerzos actuantes a un esfuerzo admisible, un valor de esfuerzo admisible. Entonces, la resistencia requerida básicamente se calculaba al dividir la resistencia nominal para un factor de seguridad. La resistencia nominal se dividía para un factor de seguridad. ¿Qué considera el factor de seguridad? Consideraba la incertidumbre inherente al cómputo de las cargas, a la estimación de las cargas, a las propiedades de los materiales, a los modelos de cálculo. Toda esa incertidumbre estaba incluida en el factor de seguridad. Ahora, este es el método antiguo que se utilizaba para el diseño con criterios por tensiones admisibles. El método que se utiliza hoy en día y que vamos a emplear evidentemente es el método de diseño por factores de carga y resistencia. Que es el método LRFD, de factores de carga y resistencia. ¿En qué se diferencia el método LRFD del ASD?
El ASD toda la incertidumbre, tanto en el cómputo de las resistencias como en el cómputo de las cargas, se consideraba un solo valor que era el factor de utilidad. Entonces, en el LRTD se separa de una manera más racional el cómputo de la resistencia requerida y el cómputo de la resistencia disponible. Entonces, se aplican factores de carga a las cargas de servicio. Es decir, el análisis estructural obtengo las dimensiones y los volúmenes de los materiales para las cargas muertas, luego de los códigos, los valores que complementan estos cómputos, los valores de la carga viva, y esos son las cargas de servicio, los valores que yo leo de los códigos. Esas son las cargas de servicio. Y esos valores se multiplican por factores de carga, que por lo general son mayores que la unidad. Entonces ahí tengo las cargas que llevan al elemento estructural a su valor límite, a su estado límite. Entonces se aplican factores de carga a las cargas del servicio. Y por otro lado, se aplican factores de resistencia que son ahora menores que la unidad. Se aplican factores de resistencia a la resistencia nominal de los elementos. Entonces, la ecuación del RPT me queda de la siguiente manera. La sumatoria de las cargas o los factores de carga. Esto me da la resistencia requerida. Factores de carga multiplicados por las cargas deben ser menor o igual que la resistencia nominal multiplicado por factores de resistencia. Y esto me da la resistencia disponible. De manera tal que al multiplicar las cargas o las fuerzas internas bajo cargas de servicio por factores de carga, obtengo la resistencia requerida. Y esa resistencia, es decir, el elemento estructural debe ser capaz de resistir las cargas de servicio multiplicadas por los factores de carga. Y la resistencia disponible de diseño es el resultado de la resistencia nominal del material por factores de resistencia que son menores que la unidad. Entonces, estas cargas multiplicadas por factores de carga llevan a la falla del material, al elemento estructural. De aquí viene entonces el concepto de estado límite. Cuando procedo a diseñar de esta manera, ¿qué es lo que conlleva que el material llegue a su límite? Es decir, las cargas factoradas son cargas
que llevan al elemento estructural al límite. Y vamos a ver de aquí el concepto de estado límite. Vamos a ver el concepto de estado límite. El estado límite es una condición en la cual el elemento estructural deja de cumplir la función para la cual fue proyectado. El estado límite es una condición del elemento estructural bajo la cual el elemento estructural ya no puede cumplir la función para la cual fue proyectado. Y en acero en general tenemos los siguientes estados límites. Volviendo al tema de la seguridad. En general tenemos estados límites de resistencia, es decir, qué tipos de falla podemos tener. Tenemos falla por fluencia. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un elemento a tensión en una armadura, por ejemplo, una de las fallas es porque la barra entró en fluencia, es decir, su esfuerzo actuante llegó a ser igual al esfuerzo de fluencia. Tenemos fallas por fractura en las conexiones, fracturas en las conexiones, fallas por pandeo, los elementos de la compresión. En fin, estas son las fallas comunes por resistencia. Y el otro estado límite es el de serviciabilidad. Que esto está asociado a qué? Al control de las deformaciones. ¿Está claro, muchachos? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Qué consideran entonces? ¿Por qué existen factores de carga y medida? Es fácil estimar la carga viva de una estructura. Tiene un proceso estadístico, entonces los factores de carga toman en cuenta la incertidumbre en la estimación de cargas. ¿Qué más tomarán en cuenta? Como por ejemplo. Ya, correcto. Correcto. A ver, sería variación por variación de la posición de la carga en tiempo, algo así podría ser, correcto. Incertidumbre en la estimación de la carga, variaciones de la carga en el tiempo. Incertidumbres en la ubicación de las cargas.
limitaciones de los modelos de cálculo o limitaciones, claro, limitaciones de los modelos de cálculo, los modelos desarrollados por el análisis. Idealizaciones de diseño. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Evidentemente hay que exista incertidumbre en el cálculo de la carga y para dar un margen de seguridad se establecen estos factores de carga que por lo general, excepto ciertos casos, son mayores que la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Y solo para concluir, los factores de resistencia que consideran. Los factores de resistencia que son los factores sí. ¿Qué dice? Los factores de resistencia que generalmente son menores que la unidad. ¿Qué consideran? Evidentemente la incertidumbre que existe en el cálculo de la resistencia nominal de los elementos. ¿Por qué existen limitaciones en cuanto a al cómputo de la resistencia de un elemento? ¿Qué puede llevarme a eso? Como las verdaduras. Las propiedades de los materiales, por ejemplo, es evidente que la resistencia depende de que Y y de P1, ¿sí? Y los valores no son determinísticos, sino yo someto un ensayo a una probeta y someto 100 probetas del mismo material a 36, no voy a tener exactamente el mismo valor de después. Es como si un hormigón de una misma cocha toman 3, 4 cilindros y rompen la resistencia, no es evidente. Esa incertidumbre se considera por los factores sí, es decir, en las propiedades de los materiales. O en las tolerancias que existen en la fabricación de los perfiles. Si se pide una viga de ciertas dimensiones, va a haber algún error en el perante o en el ancho o en los espesores. Entonces pongamos unas dimensiones de los perfiles. Y evidentemente los modelos que calculan la resistencia también tienen errores o limitaciones. Para cubrir toda esta gama de problemas es que se han postulado factores tanto de carga como de resistencia. ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas? O sea, los modelos en qué tendrían errores, en que no esté como totalmente el ancho o algo así. Los modelos de cálculo, por ejemplo, si quiero estimar la resistencia de una viga, existe varios problemas, hemos de ver diferentes formas de falla en una viga. ¿Cómo yo calculo esa resistencia? Está sujeta a una ecuación, que es un modelo matemático. Esta ecuación, siempre, todo modelo matemático tiene una limitación. No predice de manera exacta la resistencia de un elemento. Entonces, este margen de error, de alguna manera se cubre mediante factores de resistencia. Además de la ecuación como tal, no ser precisa, los materiales tampoco son, sus propiedades no son tales. Las dimensiones de un elemento, si toquen un calibrador y miden los espesores de, pido yo 10 vigas del mismo material, de las mismas dimensiones, pues cogen un calibrador, van a ver que hay alguna diferencia en las dimensiones.
toda esa problemática de alguna manera se cubre con factores de... ¿Está claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Listos, muchachos, dejamos los aquí.